Que el Señor les bendiga en esta noche. Es una noche más de mujeres de influencia, ¿verdad? Sabemos que cada jueves nos reunimos para poder estar siendo edificadas con cada tema. Yo creo que cada vez, cada jueves es una bendición, pues estar reunidas y damos la bienvenida desde ya a cada mujer que ya se está conectando. Ya hay muchas ya conectadas y sabemos que están dispuestas para recibir del Señor en esta noche. Y esa noche es especial y por el marco de la celebración del Día Mundial de la Prevención para el Cáncer de Mama, pues tenemos algo especial en esta noche, tenemos un testimonio de una mujer especial y una mujer de influencia también, aunque ella es una mujer joven, ¿verdad? Pero tenemos en esta noche y damos la bienvenida a hermana Eunice Arias. Así es que sea bienvenida, hermana Eunice Arias, en esta noche a Mujeres de Influencia. Gracias, hermana, y un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes mi testimonio. Sí, gracias. Y nosotros sabemos y pues conocemos, ¿verdad? La conocemos desde muy jovencita, ¿verdad? Casi una adolescente quizá, ¿verdad? Ahí trabajando en la obra de Dios. Quiero decirle a mis hermanas que la hermana Eunice es una joven que se dio por entero, ¿verdad? Desde su juventud, desde su niñez, creo yo, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Es de un Amén. hogar cristiano, nuestra hermana Lolita, que es su mamá, bien conocida. Pero también conocemos el recorrido de Eunice en la obra de Dios y sabemos que ha sido de influencia para muchas jóvenes. Yo recuerdo el tiempo que servía ahí con mi hija, ¿verdad? Y con mis hijas en infantil. Y yo quisiera que nos contara un poco, Eunice, sobre el recorrido en la obra de Dios. Sí, como usted bien lo dijo, nací en un hogar cristiano. Mis padres me instruyeron en el camino de Dios. Desde el vientre de mi madre yo fui hasta la cuna, ¿verdad? O sea, Sí, desde los 0 ahí estaba, y para mí una bendición, ¿verdad? una bendición. Una bendición haber conocido a Dios. Acordémonos de que los padres lo dirigen a uno, pero Dios destina los tiempos para cada quien, ¿verdad? Y la forma Amén. en que vamos a conocer a Dios. Sí. Igual, comencé a servir a Dios desde los 12 años y medio. Yo era una Una adolescente que niña. cuidaba, una Sí. niña que cuidaba niños, ¿verdad? Estaba en la Sí. clase de 3 a 4 Sí. y para mí siempre fue, eh, yo me regocijaba y aún lo hago sirviéndole, pero veo atrás y sinceramente no siento cómo transcurrió el tiempo tan rápido, ¿verdad? Eh, no lo puedo creer, pero Dios es Hasta que uno maravilloso. pregunta, ¿eh? Sí, sí, ahora me estaba preguntando usted cuánto tiempo le sirvió a Dios en escuela dominical, iglesia infantil, y Iglesia infantil. también estuve en iglesia de bebés con Nati. Eh, Sí, sí. ahí estuvimos también sirviéndole prácticamente como 4 años en iglesia de Sí. bebés y bueno, En fueron el cambio, ¿verdad? En el cambio de un, un- Salacuna a Iglesia de Bebé. sí, ahí se dio la transición. Muchos no Sí, sabían, pero eso también está en parte de mi testimonio, porque fue en ese lapso que yo serví en iglesia de bebés, fue cuando yo pasé el proceso que hoy le voy sí, a sí. relatar. Sí. Como les decía, no me adelanto, pero en ese tiempo yo llegué a mis 25, 24 años y yo decía, o sea, veía como Dios me permitió liderar grupos en iglesia. Yo Sí. veía que había mucha necesidad y yo decía, Señor, pero yo no tengo que darles, o sea, yo no he vivido mayores experiencias. Ujú. En mi familia he tenido unos padres excelentes, he recibido amor y cuando a veces llegaba gente a como con ciertas necesidades, yo me sentía incapaz de poderles ayudar porque, y yo le decía, Señor, no sé qué decirles. Y, y Ujú. no es que por esa oración vino lo que vino, sino que Dios ya tenía un plan y un propósito para todo. Así es, así es. Eh, a los 25 años, yo a través por eso es importante la prevención, a través de un chequeo personal, yo al bañarme me detecté un nódulo que es Ujú. como una Sí, sí. chibolita pequeña.
pequeña. Pero me voy a ir antes, porque a los 24 años ya me había pasado a eso. Y, Sí, sí. y me habían hecho una biopsia y supuestamente había salido negativa. Pero un año después me volvió a aparecer esa chibolita y volví otra vez a Volvió. consultar. O sea, yo le dije, mamá, otra vez. Y mi mamá, ni lenta ni perezosa, porque mi mamá es una mujer muy, muy diligente, ¿verdad? Sí, Y mi mamá, no, ahorita mismo vamos, la consulta. va a pasar consulta con una ginecóloga y ella va a decir, y cabal, me hicieron una ultra, de ahí dijeron, te vamos a hacer una biopsia. Y así fue que me hicieron una biopsia, el nódulo era bien pequeño. Y, y la doctora, quiero ver, esto pasó como en noviembre, cuando yo en noviembre de 2009. ¿Qué De edad ahí tenía entonces, Eunice? tenía 24, 24. 24. En mayo cumplí los 25. Entonces, yo me gradué, me hicieron eso como en noviembre, yo me gradué de licenciada en Contaduría Pública Dios le bendiga. Buenas noches, bienvenidas todas, ¿verdad? Nuevamente tuvimos problemas en la transmisión, pero estamos aquí nuevamente dispuestas para escuchar el testimonio de Eunice Arias. Estaba contándonos a qué edad se descubrió eh, el, digamos, el cáncer de mama, ¿verdad? Dejo a Eunice para que nos continúe contando a qué edad pues ella descubrió, ¿verdad? Cómo descubrió que tenía cáncer de mama. muy bien. Continuamos entonces, como le venía relatando, fue a mis 24 años, estaba por cumplir 25, que yo posteriormente, siento que me dieron prácticamente me dieron el ¿El el diagnóstico? diagnóstico. La doctora inicialmente no podía creer, de que ese diagnóstico fuera mío. Entonces, en diciembre yo me estaba graduando, en enero me dan el diagnóstico y la doctora se me quedaba viendo a mí y veía los resultados y decía, no puede ser, decía, o sea, yo vi tu nódulo y esto no Sí. parecía algo con un aspecto, o sea, no lo podía creer. Hija, tu diagnóstico es, y viene y me lo da y dice, carcinoma canalicular infiltrante grado 3. Yo en ese momento, yo no lo podía creer, ¿verdad? Sí. Porque en ese tiempo, fue hace 11 años, el diagnóstico no era común en alguien tan joven. Sí, Hoy, sí, eso me preguntaba yo, era tan joven. hoy han habido más casos con el tiempo, pero hace 11 años no era tan común. No era Entonces la común. doctora se me quedaba viendo y decía, no lo puedo creer. Yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Estaba como asimilándolo. Yo me fui para el baño y yo, Señor, esto no puede estar pasando. O sea, esto no me está pasando a mí. Y yo, me dijo la doctora, te vamos a remitir a oncología, porque la biopsia me la hicieron en la 1 de mayo y me remitieron a oncología. Y Sí, ahí, prácticamente, para que te hagan los exámenes. Me comenzaron a hacer una serie de exámenes, muchos salieron negativos. Eso yo decía, no, entonces es posible que esa biopsia no sea mía, sino que quizás la confundieron, se ¿verdad? equivocaron. Se equivocaron, era de alguien distinto, no era mía. Sí, Entonces, es la etapa como de la negación, de no querer sí, aceptar, sí, ¿verdad? No sí, querer aceptar eso. Entonces, eso nos pasó y es más, el nódulo lo mandamos a que hicieran pruebas de ADN para ver si era mío. sí, Y sí. o sea, y en realidad la prueba dio que sí, efectivamente era mío. Entonces tenía que Sí, seguir una serie de procedimientos en ajá, ese tiempo. Tenían que tomarse decisiones rápidas. En su momento,
me dijeron, creo que lo más seguro es que te van a hacer una mastectomía, me dijo. Y eso es prácticamente quitar los quitar pechos, el pecho, quitar sí. los pechos y porque el tipo de cáncer era grado 3 y ese es un grado bastante agresivo. El grado agresivo. Entonces, imagínense a una jovencita de 24 años decirle eso, que se acaba de Sí, graduar, que no se ha casado, que no ha tenido hijos y todo eso. Entonces es algo es un choque bastante fuerte, ¿verdad? sí, Eh, es es y fuerte. quizás, Eunice, quizás ujú. Sí, solamente me llama la atención con lo que nos está contando, ¿verdad? De la edad y quizás llamarle la atención a todas las jóvenes, ¿verdad? Que están escuchando, porque muchas pues creen que esto es para adultas, ¿verdad? Y que no van a hacer el palparse, el gusto y todo lo demás. Y sabemos de que sí puede darle a una joven, ¿verdad? Entonces, esto nos llama la atención y para eso está este programa, ¿verdad? Que usted nos está contando. Pero quisiera preguntarle a Eunice, ¿cuál fue la impresión o el shock, ¿verdad? Nos estaba diciendo, pero cuando fue diagnosticada en lo personal, pero también yo quisiera preguntarle en lo espiritual, porque, digamos, en su caso, primero era joven, era algo que usted me estaba diciendo, si llegasen a quitarme mi pecho, el autoestima, una mujer pues si empieza en su edad joven, pero también en lo espiritual, ¿cuál fue la reacción, digamos? Soy cristiana, soy servidora, yo estoy aquí metida en la iglesia, pero ustedes ahí vivían en la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cuál fue en ese momento, verdad, la reacción, digamos? Como le dije anteriormente, nunca había en mi familia o personalmente había tenido una situación que se le asemejara, nunca. Sí, sí. Entonces, gracias a Dios, no había tenido como o sea, no es que vivía en comodidad, pero sí en un ambiente de armonía, ¿De amor? de amor, y Sí, nunca había tenido algo así. Entonces, ahí quizás solo viene al hecho de decir, o sea, recibiré de Dios solo los bienes. O sea, yo sé que o sea, gracias Dios porque tú me has dado familia, me has dado un hogar, me has dado eh, muchas cosas me las ha ido dando en su tiempo amén. y esto yo sé que no es que haya venido de Dios, Dios lo permitió. Y el Así, cáncer no es que Dios viene y no, es consecuencia del mismo pecado y la misma contaminación que hay amén. en el ambiente. O sea, porque el Sí, deseo de Dios no es que suframos, no es que haya enfermedad, sino que el deseo de Dios fue el deseo que él, al crearnos, que lo adoráramos, que viviéramos en un ambiente de armonía, de paz, de, 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 de disfrutar de todo lo que Él nos pone a su disposición. Entonces sí, fue una parte, en la parte espiritual, fue una parte de poner en práctica lo que Dios ya había sembrado en mí. O sea, sí. ya te preparé, entonces ahora es momento de poner en práctica la fe, Amén. ¿verdad? Así Porque la como fe no Job, solamente, ¿verdad? Que de oídas le había oído, pero más ahora lo iba a conocer, ¿verdad? ajá, entonces era un momento de conocer a Dios, como usted bien lo ha dicho. Amén. Era un Sí, momento de conocer a Dios de otra forma, así, un Dios que está presente, un Dios que acompaña en diferentes circunstancias, un Dios que se muestra en la persona que viene y te da una palabra de fe o te da una palabra de ah, afirmación que ora por ti, pero también un Dios que conocemos cuando compartimos con otras personas ujú. la palabra de Dios aún en momentos de De dificultad o en angustia momentos y de de dificultad. angustia. Entonces, ese detalle, o sea, ahí quizás lo que bien, y ese quizás es uno de mis versículos favoritos, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Más ahora Entonces, mis ojos te ven, sí. sí, Sí, y yo creo, Eunice, que Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos pone en situaciones así, Dios lo permite, pero porque yo oía de alguien que dice de que cuando nosotros
necesitamos a Dios, ¿verdad? Cuando nos llega alguna situación que necesitamos tanto de Dios, es una bendición. Y si nos vamos al libro de Romanos también, que todo lo que nos acontece a los hijos de Dios, ¿verdad? Nos ayuda para bien, nos ayuda a crecer, a madurar espiritualmente. Creo que no fue sencillo su situación, pero sin embargo Dios estuvo presente, ¿verdad? Dios estuvo allí y saber que Él fue su refugio, fue el que le guió, ¿verdad? En todo momento. Y yo quisiera también preguntarle, Eunice, cómo, digamos, qué es lo que más aprendió durante esta situación, porque, digamos, Dios tiene propósitos, usted lo ha estado hablando bien claro, y me encanta porque usted está bien definida en lo que el Señor en ese momento le permitió, ¿verdad? Y luego yo le voy a compartir algo, pero, digamos, el propósito, ¿o fue difícil seguir confiando en Dios en ese momento? El, el propósito era entender a las personas, estar en el lugar. O sea, muchos pasamos por el hospital y no nos imaginamos el dolor que hay allá adentro. Pero Sí, solo estando ahí adentro, uno puede como compadecerse o estar o ponerse en el lugar de aquel que atraviesa un momento de sufrimiento. A veces Dios permite situaciones de dolor en nuestra vida para que podamos ser capaces de entender a nuestro prójimo. Solo así sí, podremos entenderlo a plenitud. Y creo que eso fue una forma en que Dios me enseñó a madurar ciertas áreas de mi vida, a conocer esas otras partes, a ponerme en el lugar del prójimo, a conocerlo de otra forma, y eso es maravilloso, sí, eh, experimentarlo. Uh-huh. porque Pablo dice afligidos para consolar, ¿verdad? Cuando nosotros nos Uh-huh. llega la aflicción, ese es el propósito, que nosotros podamos ayudar a los demás. Y recordándome lo que dijo al inicio, que usted decía, ¿cómo puedo ayudar, verdad? Y entonces, Uh-huh. Dios permitió eso porque sabía cómo la iba a usar después, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice eso, afligidos para consolar. Cuando nosotros somos afligidos y hemos pasado algo, podemos decirle a otro, no te preocupes, Dios me sacó adelante a mí, te va a sacar adelante a ti. Uh-huh. Claro. Sí, Y en ese confiar. momento, quizás, en ese momento cuando usted se refería, cómo fue en sí, yo creía, o sea, inicialmente yo creía que Dios me podía sanar, y mi fe era tan fuerte, o sea, nosotros orábamos y yo sabía que Dios podía hacer su obra inmediata en mí, o sea, Él podía hacerlo porque Él puede hacerlo, puede Así es. manifestarse. Sin embargo, Él permitió que yo pasara por ese proceso de quimioterapias, de radioterapias, porque él tenía propósitos, cosas que yo no las, o sea, de una forma inmediata no las hubiera aprendido. Entonces, pero él acompañó, él proveyó los mecanismos. Igual, yo me quedé con ustedes con que me decían que me podían hacer una mastectomía, les mencionaba. Y eso era terrible para alguien de una edad de Obvio. corta edad, y para Sí, todas. Pero en realidad uno aprende de que uno de mujer no vale por su aspecto físico. El valor de así una es. mujer no está ahí, el valor de una mujer está Vamos allá. en lo que es, en su identidad, en lo que Cristo, la identidad que Cristo ha puesto en nosotros, y que somos hijas Amén. de Dios, que somos creación Amén. de Él, que somos a imagen de Él, y que Él nos ama, y eso es Amén. importante. Entonces, a mí, o sea, bendito Dios que no me hicieron mastectomía. El doctor vino y dijo, no es necesario, porque el nódulo no No, era grande y porque es posible que te hagamos una cirugía conservadora. Entonces el doctor decidió no no hacérmela. hacerla. Ajá, sino que no era necesario. O sea, yo alivio, ¿verdad? Pero sí soy consciente de eso, de que el valor no está ahí, porque a muchas Sí, les ha pasado. Y hoy es tan común, y yo, por ejemplo, ahorita en el trabajo, de repente medio hablaba yo y yo les comentaba, ¿verdad? Mi testimonio. sí. Me decían, no, si fulanita también, si menganita también, y no sé qué, y comenzaba.
y es algo bastante común. común ya, que Sí, muchas mujeres estamos pasando por esa situación o hemos pasado por esa situación. Entonces sí. ya no es como un tabú o uno, mejor no hables porque eso, no, o sea, lo que Dios Eso es hace prohibido. hay que transmitirlo porque Ujú. porque de esa forma uno transmite la fe y uno no puede hablar solamente de las cosas negativas, sino que hablar de lo que Dios también hace. Entonces, Así. igual, yo pasé por 6 quimioterapias. La primera fue durísima, porque yo no sabía, o sea, yo era una jovencita que no sabía lo que iba, en Sí. realidad, no dimensionaba. Entonces, yo ese día comí un montón, hermana. Yo, no sé, Voy a ir bien estaba, alimentada, dijo usted. voy a ir bien alimentada, entonces yo comí bastante y me ingresaban, el primer día me ingresaban y en la noche me ponían la quimioterapia. Ese es un líquido, o sea, prácticamente le ponen a uno veneno, ¿verdad? Porque mata Sí, sí, lo malo claro. y mata lo bueno también, porque le mata defensas. Entonces, Sí. ese día yo no paré de vomitar, hermana. Yo vomité hasta líquido verde, o sea, me quedé sin nada. Y yo me acuerdo que justo ese día estaban orando, el pastor Mario Vega estaba orando por los nuevos servidores. Tenemos servidores. Era prácticamente la oración para y me mencionó que era parte de la, yo estuve a cargo de la parte de transición, de parte de iglesia infantil, De iglesia. de iglesia de bebés, que Ujú. era prácticamente los que conducíamos la parte de transición, capacitación para servidoras. Para Y yo estaba servidor. en ese proceso. Y para mí fue bastante impactante, ¿verdad? Yo aquí, allá están orando, bueno, yo Sí. oraba, pero el Señor, o sea, el Señor me daba esperanza de vida y ese deseo de vivir no se me, no se apagaba, sino que yo sabía que Dios tenía planes para mí y eso me Ujú. daba como el deseo de seguir, de avanzar y de creer de que la vida no terminaba ahí, porque cáncer no es sinónimo de muerte. O sea, eso Así no es, es sinónimo, no así es es. así. Entonces, sino que Más uno teniendo a Dios, ¿verdad? De nuestro lado. sí, o sea, Dios, quien tiene la última palabra siempre es Dios y Dios sabe cuándo, hasta dónde llegarán nuestros días. Entonces, yo quiero ver, pasé ese proceso, comí bastante y llegué y me tuvieron que dejar ingresada otro día más porque tenía que recuperarme, ¿verdad? Todo lo que había perdido Sí. me pusieron. Entonces, la siguiente, pues yo dije, no, ya ahorita sí, ya sé a lo que voy y ya no como mucho, ya no y ya más tranquila y gracias a Dios las siguientes quimioterapias, que fueron 6 más, esas estuvieron como más tranquilas, pero en ese tiempo Dios me permitió ver el otro lado de la moneda que les mencionaba, que es Ah, el otro lado del hospital, que es estar adentro, que es sí. saber de que habían personas en peor condición que yo. Y Ujú. eso siempre van a haber personas que están en peor condición que uno y eso es lamentable, y uno siempre tiene oportunidad de ayudar a esas personas. Entonces, yo bien recuerdo un día que a veces, y eso fue un poco duro para mí, pero, pero un día que yo no aguantaba, porque yo estaba en un lugar, a veces estaba con 2 personas, pero a veces estaba como con 8 personas en Ah, una misma habitación. O sea, a veces ahí se escuchaba las comentarios quejas. negativos, Sí. la gente hablaba y que no sé qué, y que me regresó y que no sé qué, y que esto, y solo muchos comentarios negativos. Yo me Sí. enrollaba y yo me daba vuelta y yo, Señor, no quiero escucharlas más, ¿verdad? O sea, Sí. me hacía la dormida o algo por el estilo, Ujú. y así. Y un día muy especial que nunca lo olvido y yo sé hasta el día de hoy que era Dios, fue Dios que permitió ese día y yo estaba con, hermano, ni me ponía la bata porque sentía que la bata me hacía como sentirme más enfermo. Entonces yo andaba Sí. con mi ropa, andaba bien relax y yo me dormí y me hacía la dormida y no quería escuchar a nadie. Pero llegaron 2 personas, 2 mujeres, como quizás tenían como sus 50 años, y llegaron con unas mantelinas largas
y grandes, o sea, Ujú. largas más bien, largas Sí, y como de doradas, y eran muy lindas. sí. Y llegó primero una y me dijo, hola, ¿quieres que ore por ti? Y yo, claro, y comenzó, y la otra andaba como viendo para todos lados y comenzó y oró por mí. Y oró, Señor, ella es una hija de Dios y tú tienes propósitos para ella. Oramos por su salud, oramos para que Gloria tú a la Dios. levantes y así, orando, orando. O sea, yo estaba supuestamente dormida. Generalmente ahí en los hospitales, si el paciente está dormido, no lo molestan. Sí, Entonces Dios quería levantarme los ánimos, porque no solamente hubieron momentos de donde yo full y trabajando, sino que hubieron momentos difíciles también, pero Dios siempre mandando personas y para mí, para darle y yo, aliento. y para mí, y yo hasta el día de hoy, yo mantengo que esos eran ángeles, que esas dos personas eran ángeles que Dios mandó. Porque después llegó la otra que andaba ahí y llegó y quieres orar por ella, también doblemente orada. Y yo, Doble y solo porción, me doble parece. porción. Solo oraron por mí y se fueron. Hicieron Bueno, lo que Dios quería que cumplieron el hiciera, que propósito, era, ¿verdad? que era recordarme su propósito, recordarme su llamado y levantarme nuevamente para que yo siguiera y también compartiera con otros esa misma fe. Entonces era Dios Ujú. siempre. Y a veces Dios me permitía orar por otras personas que estaban en Gloria a situaciones Dios. difíciles. Dios me colocaba ahí y Dios ponía el sentir de orar y lo hacía. Entonces, uno conoce a Dios también ahí, conoce a Dios Sí, llegando y conoce a Dios también orando por las otras personas, dándoles amor, dándoles palabras de parte de Dios y es maravilloso. Y fue en ese lapso de esos, porque prácticamente fueron 6 meses donde yo estuve incapacitada y yo lo que digo, ese tiempo de cuarentena, yo ya pasé por ya lo cuarentena. había experimentado. Ya lo había experimentado, porque en ese Sí, lapso, quienes pasan por esa quimioterapia saben de que debe uno pasar guardado, ¿verdad? Porque las defensas se sí. bajan y uno puede adquirir cualquier tipo de enfermedad. Propenso, Entonces, ¿verdad? Cualquier enfermedad. entonces ese tiempo pasaba yo guardadita y yo pasaba en mi computadora, pasaba Ujú. sirviéndole al Señor, porque yo había sido parte de iglesia de bebés, entonces pasaba organizando y enviando memorándum, reuniones, organizando, planificando, estableciendo prácticamente, o sea, ese es el detalle también, de que, Los de que lineamientos, nada más. en ese, en ese lapso de qué vamos a hacer, o sea, porque el problema es la mente. La Sí, mente es muy, muy traicionera, o sea, si uno no está ocupado, no tiene su mente ocupada, fácilmente la va a ocupar pensamientos negativos, pensamientos eh, que no hacen nada bueno. Entonces, en ese lapso de tiempo, estaba ahí, estábamos planificando y cuando yo no estaba como en peligro, es decir, yo estaba fuera de peligro, me acuerdo que yo iba a la iglesia y me reunía con servidoras o servidoras llegaban a mi casa y ahí nos reuníamos y ahí trabajábamos y esos lapsos de tiempo, o sea, fueron los que le servía al Señor sí, amén. completamente. Sí, Entonces, fue algo hermoso, sinceramente, porque Dios se manifestó de maneras increíbles. Gloria a Dios sobrenatural. por ello. Sí, Gloria a Dios y por Eunice, yo quizás una pausa, quería decirle, ¿verdad? Pues nos conocemos, ¿verdad? Mis hijas trabajaron junto con usted, más que todo Natalia, ¿verdad? Bien de cerca, porque usted la estuvo coordinando cuando estuvieron en Iglesia de Bebé, pero ahora recordándome, ¿verdad? Que iba a estar con usted, le decía a Natalia que siempre admiré de usted, que sabíamos, pues aunque estamos de lejos, orábamos por usted, pero sabíamos lo que estaba sucediendo, pero si algo admiré siempre es que a usted no la detuvo nada, que usted medio estaba bien y se fue para la iglesia. Yo me recuerdo que usted llegaba, sabíamos que estaba en el tratamiento y luego de su recuperación, ahí estaba sirviéndole al Señor. Entonces, para mí eso era muy admirable, ¿verdad? Ver que usted seguía sirviéndole al Señor y que también recordándome de la palabra de Dios, de que dice que el Señor fue donde la suegra de Pedro estaba con una fiebre, le sanó y dice que luego ella le servía. Entonces, me recordaba hoy en esta tarde, ¿verdad?
esa etapa de su vida, ¿verdad? Y entonces yo, por eso es que me recordaba y lo relacioné también con nuestro espacio, que es Mujer de Influencia, porque aún estando en la situación que se está, yo la podía ver ahí sirviendo, digo, que usted quizás no se daba cuenta, pero los ojos estaban puestos, ¿verdad? Y ahora traía el recuerdo y decía, gracias Señor por la vida de esta joven, ¿verdad? Porque aún en ese momento de dificultad en la cual usted está, usted podía llevarle aliento y no sabía cuántas más se lo dio, ni siquiera hablando, solo con verla, ¿verdad? Sí. Y así obra Dios, ¿verdad? Que es Él, la verdad, es Amén. Él el que produce la fe, en realidad, el Y la único gloria sostén. para él. Claro que sí, solo para Él, porque Él es el que da la fuerza, porque humanamente uno, sin Dios, no sé qué hubiera pasado conmigo, ¿verdad? Sí, Si no hubiera tenido a Dios en mi corazón, si no hubiera tenido esa certeza de fe en Él, o sea, no, amén. definitivamente todo eso no hubiera pasado, ¿verdad? Pero era esa fe que me permitía tener esperanza, ¿verdad? Esperanza en un mañana, esperanza en que todo ayuda para bien a quienes le aman, Así y gloria a Dios por ello. Y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Yo me maravillo amén. en ver cómo Él nos lleva en sus tiempos, en sus planes. Y uno le trabaja a Dios, no por lo que Él le da o que lo que le pueda dar, sino que uno le trabaja a Dios por amor y en agradecimiento, Por ¿verdad? amor, así es. Y en agradecimiento a lo mucho pero Él, aún en su infinita misericordia, nos permite aquí en la tierra ver esas vísperas de su bondad, ¿verdad? Su amor. De su amor y de su fidelidad. Entonces, he sido testigo de ello y aquí estoy, ¿verdad? 11 años después, que la doctora cuando me ve, ¿En qué? dice, mi milagrito, dice. O sea, aquí viene mi milagro. Sí, Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Por ello, ¿verdad? Porque sí, en realidad la vida, o sea, cualquier diagnóstico, o sea, Dios es quien tiene destinado cuándo partiremos. Uno así no es. sabe. Dios tiene destinado y Él sabe cuándo. Y entonces uno lo que debemos de hacer es vivir el día a día, ¿verdad? Confiando en Él, confiar, confiando en Él. Y por eso le digo yo, gracias a Él pude tener esa esperanza, esa fuerza, esa fortaleza. Y hubieron momentos, así como les comenté, de bajón, de no puedo, Debilidad. pero ahí estaba siempre Dios levantándome. El largo camino te resta, ¿verdad? Que todavía no, Como a Elías, ¿verdad? Como a todavía Elías, no, que ya no ¿verdad? quería levantarse, pero le dijo, levántate, largo camino. Sí, Así. y Quisiera preguntarle, Eunice, que cuán importante fue el apoyo de su familia durante este momento, o esta la fe, etapa. la fe es muy importante, Familia. pero la familia juega un papel importantísimo también, el Ujú. apoyo de la familia. Y en realidad yo no hice como muy público el proceso, ¿verdad? Sino que lo vivimos bastantes las personas cercanas y la familia, ¿verdad? Que estaba Sí, orando. Mis tíos estaban al- ahí al pendiente, ellos oraban, son cristianos también, oraban por nosotros, mi sí, papá y mi mamá, mis hermanos, un apoyo incondicional. O sea, ellos quizás no me demostraban en su momento el dolor que sentían, quizás lo vivían aparte, pero trataban de mostrarme fortaleza, trataban de darme una cara de aquí estamos, de ánimo. Yo la pude percibir en ellos. Mi mamá, sí, increíblemente, ella unos años antes la habían trasladado para el tercer nivel porque ella trabaja ahí en el Seguro Social, el entonces la seguro. habían trasladado para el tercer nivel y yo estaba en el cuarto nivel ingresada. Entonces estábamos tan cerca y mi mamá se quedaba ahí conmigo, o sea, mi mami fue como mi bastón, ¿verdad? Yo siempre le dije, y ha sido como un gran apoyo espiritual para mí. Y ella, o sea, yo en la cama y mi mamá en una silla, Una sí, acompañándome en la noche, o sea, es admirable, el amor de una madre y de un padre es, es admirable, mis hermanos que siempre
ahí estuvieron también para mí. Entonces, ese apoyo es el necesario, es el que más necesita una persona que esté pasando por una Está situación así, pasando. que la familia sea ese apoyo, sea ese, que le den ánimos, que tengamos cuidado de las palabras que usamos, ¿verdad? Mm, Porque a veces hay gente imprudente, hay mucha gente sí, imprudente. Entonces hay que tratar de cuidarnos de esa gente, pero también tratar de no ser gente imprudente, sino ser gente que transmite esperanza, que transmita fe, que ore. No, mm, no, no, no vamos a decirle, el Señor te va a sanar y acá si el Señor no me ha dicho a mí. No, sí. sino que transmitir, Dios tiene planes de bien. Si O Dios la tiene palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? la Decir, palabra de Dios, porque Dios tiene un propósito para con cada uno, ¿verdad? sí. Sino que darle esperanza, confiar y Ujú. orar en fe de que para Dios no hay nada imposible y todos Amén. lo sabemos que Dios lo puede hacer. Entonces, pero tener a la familia es cerca, es fundamental. Sí, sí, y eso para todas las hermanas, ¿verdad? Las que tengan algún familiar, ¿verdad? Enfermo, alguna mujer pasando esta situación, ¿verdad? Que puedan ver que la familia es bien importante, pero también, digo yo, amigos, la iglesia, ¿cómo estuvo ese círculo para usted? Sí, fue hermoso porque a pesar de que sabían por el proceso que estaba pasando, por Sí, ejemplo, las servidoras que estuvieron cerca de mí, gran apoyo. O sea, quizás ellas cuando me veían así, nunca me dijeron, pero ellas decían, si la EU le mete, nosotros también. Y ellas siempre llegaban a las reuniones sí, y quizás no hablábamos como 100% del tema, pero sí, disfrutábamos la vida, disfrutábamos servir, nunca dejamos de reírnos, de disfrutar el servicio, o sea, fueron sí, momentos inolvidables, ¿verdad? Y eso, el servir a Dios, porque también es la familia de la fe, ¿verdad? Que, que, amén. que, que también nos Con apoyo. abraza, nos apoya en oración y yo sé que muchos estuvieron orando por mí y gracias a Dios, ¿verdad? Por esos hermanos en la fe que también estuvieron orando por mí y también eso nos sostiene, nos da fortaleza también en momentos de debilidad y es muy, muy, muy importante. Muy importante, sí, gracias a Dios, ¿verdad? Por la familia, los amigos, la iglesia, y por eso es un tiempo, quizás ahora lo hemos vivido, el tiempo de orar los unos por los otros, la intercesión por aquellos que están sufriendo, ¿verdad? Y que no sabemos, muchos están sufriendo no solamente el cáncer de mama, sino que otros tipos de cáncer y otras enfermedades, pero por eso es que nosotros debemos de ver el dolor ajeno, ¿verdad? No vernos solo a nosotros, porque a veces cuando estamos con problemas solo vemos nuestro entorno, pero poder ver y poder ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Y qué mensaje podríamos dejarle a las hermanas? Quizás se dice porque muchas mujeres tienen temor de ir a hacerse la mamografía, ¿verdad? Porque piensan que es doloroso, piensan que pues o tienen temor del resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le daría usted a las hermanas que nos están viendo, ya sean jóvenes o adultas o ya en la edad, tercera edad? Como les dije, cáncer no es sinónimo de muerte, sino que uno no tiene que tenerle temor a ello. Yo, por ejemplo, no tenía ningún antecedente familiar. Mi niñez fue bastante saludable. Y, o sea, a veces mencionan muchos requisitos, ¿verdad? Después de 40 años y no sé qué, y comienza, y ninguno de esos, nada, ninguno de esos cumplía. Sin embargo, eso pasó, entonces nada está escrito. Entonces, es necesario perderle el temor a eso y hacerse chequeos, por ejemplo, el chequeo, en dado caso, si hay jovencitas acá, entonces debe de haber como un chequeo constante, ¿verdad? Sí, O cada cierto tiempo, digamos una vez al mes, o cada 15 días, hacerse un chequeo de mama, ¿verdad? Y por ejemplo, en sitio web uno puede ver cómo se los puede hacer, ¿verdad? Y para seguir eso, hacérselo si nota uno algo diferente, algo extraño, una pelotita, igual, o sea, que haya una pelotita tampoco quiere decir de qué es,
porque hay que, solamente hay de ir al ginecólogo, a la ginecóloga, y ahí vienen y le hacen una ultra, y ahí ven ciertas características, y ya dice el doctor, yo no soy especialista, pero el doctor le da el tratamiento debido. Entonces puede ser que sea negativo el resultado, y qué bueno. Y si es positivo, pues Dios acompaña. Entonces tener esa fe y esa confianza de que el Dios que estuvo anteriormente, Él va a seguir estando en ese momento. Entonces, pero es importante hacerse chequeos, estar examinándose, y de ver algo anormal, visitar al médico, al especialista, hacerlo. Y como dicen, o sea, entre más luego uno lo haga, es mejor, porque el riesgo es menor y uno se evita ciertos problemas posteriores, pero a veces uno le da larga a las cosas, y ahí es donde uno falla, ¿verdad? Pero, no tener temor, y no, eh, y confiar en Dios, que si somos hijas de Dios, hijos de Dios, Dios tiene cuidado, especial cuidado. Nosotros somos la niña de sus ojos. O sea, Amén. Él nos ama, y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en Él, sea lo que sea, porque ser cristianos no nos hace como inmunes, o no nos Exento. pone una cápsula de protección, de que no nos va a dar el Que virus, no que nos no va a nos va a dar llegar, esto, ¿verdad? Sí. que nada nos va a pasar. No, o sea, vivimos en un mundo y por lo tanto, estamos expuestos a todo eso. Entonces, pero sí hay promesas para sus hijos, y las promesas son de que Él nos va a acompañar, que Él va a estar en cada momento, en cada situación con nosotros. Entonces, tener esa confianza en Él, ¿verdad? No perderla, que somos amados de Dios. Amén, amén. Sí, solamente quiero, antes de continuar, leer un verso de la palabra de Dios, el Salmo 119, 114, dice, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Cuando le oía decir a usted y veía este verso, ¿verdad? Sí, Él es la fuente de nuestra esperanza y la palabra, y la verdad es que cuando la lectura de la palabra, nosotros la leemos, pero en momentos que, por ejemplo, usted tenía quizás el hábito de leer la palabra, pero cuando llegaron estos momentos difíciles, la palabra venía a su mente, la palabra llegaba, y la que la fortalecía en todo momento, ¿verdad? Entonces, perdón, dice, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Solo en Él hallamos esperanza, y en su palabra las promesas, ¿verdad? Diferentes que nos da. Entonces, yo me gozo, ¿verdad? Porque, pues, de una manera u otra pudimos observar lo que sucedía en su vida. Pero quizás otro consejo que tal vez usted pudiera darnos a las familias, ¿verdad? Claro que ella lo dijo, cómo se comportó su familia, pero quizás alentar a las familias de las personas que están enfermas. Y yo me he dado cuenta en la zona que tienen familiares enfermos, pero a veces no tenemos la paciencia o el amor o también la dedicación para ellos. Entonces, ¿qué consejo podríamos darle a las familias o a las hermanas que tienen personas con padecimiento? A veces uno piensa de que las cosas nunca van a terminar, y que este mal va a durar para siempre. Sí, Entonces, ahí fallamos, porque todo llega a su final, ¿verdad? Entonces, nosotros no hay que perder esa esperanza, ¿verdad? De que esto sí. ya va a pasar. Entonces, ¿pero qué hago mientras no pasa? O sea, si ya me estoy comportando como que nunca va a terminar, entonces mi comportamiento no va a ser el más adecuado, y el que mi familiar necesita. Entonces, yo Sí, tengo que tener esa esperanza de que esto ya va a pasar, que es algo momentáneo, y que Dios va a fortalecer sea cual sea el desenlace. Pero mientras estoy en el día de hoy, yo debo uno, primero, aferrarnos a Dios, agarrarnos más de Dios, confiar más en Él, buscarlo más en oración, porque es Él que nos va a dar la fuerza para enfrentar el día a día. Ese así es el es. detalle. O sea, Dios no nos va a dar un montón de fuerza para todo. No, Dios nos va dando la fuerza que necesitamos el día a día, En el el día a día a día. día, el día a día. Entonces, para que dependamos de Él, porque eso nos enseña
todo lo que está aconteciendo actualmente, lo que nos está enseñando es a depender de Él cada día. Así es. Entonces, ese es el detalle, no alejarnos de Dios. Las pruebas, en realidad las pruebas y situaciones así, lo que hacen es descubrir lo que hay en nuestro corazón, Así es. descubrir lo que hay, sacan a luz lo que hay y eso es lo que sale. Entonces, Realmente somos, ¿verdad? si sale algo negativo, si sale algo, un reproche, si sale prácticamente malas acciones, entonces ahí es donde debemos volvernos a Dios y decirle, Señor, perdóname, reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdame, porque yo necesito tenerte en este momento y tener una actitud que tú esperas de un hijo tuyo, de una hija tuya. Entonces, eso, y Dios es un Dios de amor, no es un Dios que nos juzga. Ah, actuaste así, no, es un Dios de amor que si uno viene y se acerca a Él, porque uno es humano, es débil, y eso con eso no señalo a aquellas personas que quizás en momentos de situaciones así, quieras o no flaquean, sino que es un momento para acercarnos a Dios, ¿verdad? Acercarnos, volvernos a Dios, porque Él es el único que nos va a ayudar. Así es. Entonces, ese es el detalle. No sé si. Amén, sí. Quizás para ir finalizando, Eunice, darle gracias por contarnos, ¿verdad? Su testimonio creo que ha sido de bendición para todas las hermanas, pero antes de finalizar quisiera que orara usted por aquellas que están enfermas, por aquellas que están quizás padeciendo de cáncer de mama, por aquellas que están atravesando alguna situación. Yo quiero pedirle porque usted tiene como la empatía para orar por ellas. Yo le invito a que oremos en esta noche. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad, porque estaba en tus planes, Dios mío, que estuviera acá compartiendo con mi hermana Virginia y todas las que están oyendo, Señor, esa transmisión. Te agradezco, Dios, por todo lo que tú permites a nuestra vida, por lo que pones en nuestras manos, para que de esa forma podamos animarnos, consolarnos, fortalecernos unas a otras, Señor Jesús. Gracias por tus grandes propósitos, Señor Jesús, porque sabemos de que todo lo que acontece en nuestra vida siempre ayuda para bien, Señor. Te pido por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles de salud, donde su salud está siendo quebrantada, ya sea por la enfermedad, Dios mío, de cáncer, o cualquier tipo de enfermedad, Señor Jesús, que sea tu fortaleza, que seas tú, oh Dios mío, Padre Celestial, acompañando a estas personas, Señor Jesús, acompañándoles a ellas, a sus familias, Señor Jesús, proveyendo los medios que necesiten para que, oh Dios mío, puedan realizar el tratamiento debido, Señor Jesús. Confiamos también, Dios, en tu voluntad, que si en tu voluntad está sanar, hacer obras milagrosas en este tiempo, Señor, Dios mío, confiamos de que tú tienes el poder para obrar de esa manera, Señor. Así que sea cual sea la forma en que tú quieras obrar, quieras manifestarte, haz tu voluntad, Señor, hazlo, Padre Celestial, sí. Y que en cada una de las oyentes haya esa confianza, haya esa paz, haya esa tranquilidad, haya esa certeza, Señor Jesús, de que tú tienes cuidado de nosotros, que tú no te complaces con el dolor ni el sufrimiento de nadie, ni de tus hijos, Señor. Tú no te complaces, tú te dueles con nuestro dolor, Señor Jesús. Tú eres un Dios que acompaña, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, que seas propicio a cada necesidad que hay, sea esta, oh Dios mío, económica, sea esta de salud, sea esta de falta de fuerzas. Tú proveas fuerzas al cansado, aquel que no las tiene, Señor Jesús. Tú en este momento repartes nuevas fuerzas, repartes ánimo, Señor, aquel que ya no tiene ánimo para seguir adelante, Dios mío, que ha perdido esperanza, Señor. Dios mío, te pido, Señor, que tú, oh Dios mío, devuelvas esa esperanza, Señor Jesús, devuelvas ese ánimo, Señor Jesús, y des nuevas fuerzas, Señor Jesús, a aquel que siente que ya no las tiene, Señor Jesús. Obra tú, Padre eterno, obra tú, Señor, y da esa convicción, da esa certeza, da esa esperanza, Dios mío, de vida. Esa clase de vida que tú sabes dar, Señor Jesús, porque hay vida en abundancia. Aquellos que te aman a ti, que pese las circunstancias, que pese, oh Dios mío, a todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor,
pese a la economía, pese a que los hospitales están colapsados, pese a diferentes circunstancias, tú tienes especial cuidado con tus hijos, Señor. ¿Por qué? Porque somos tus hijos, Señor Jesús, y tú tienes cuidado, especial cuidado de nosotros, Señor. Que nuestra confianza esté siempre puesta en ti, no en el hombre, no en la economía mundial, no en lo que acontece a nuestro alrededor, sino que nuestra confianza, nuestra mirada siempre esté fija en ti, Señor Jesús. Así fija en ti, Jesús. Y de esa forma, Señor Jesús, nosotros podamos agradarte, glorificarte y exaltarte y testificar de tus bondades, de tus maravillas, de tus prodigios, de tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor Jesús. Quédate con cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, porque eres digno de alabanza, Señor. Amén. 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 Gracias, Eunices. Gracias por esta noche de bendición, ¿verdad? Y espero que las demás hayan sido edificadas. Gracias, hermanas, por conectarse con nosotros en esta noche. Descansen y esperamos que el próximo jueves estén con nosotros. Tenemos un tema especial para el próximo jueves. Así es que el Señor les bendiga. Que les bendiga. Saludos a todas y gracias. Gracias, hermana, por el privilegio. Bendiciones. Gracias, Eunice.